Buenos días a todas y a todos. Empezamos este acto informativo de prácticas. Antes de nada y para comenzar, recordaros que es un acto informativo de prácticas curriculares, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que son prácticas que forman parte de los planes de estudios de las distintas titulaciones de grado y doble grado. Lo digo por si acaso alguien quiere más información sobre prácticas extracurriculares. La entidad que las gestiona es la Oficina de Prácticas y Empleo de la Complutense, la OPE, para que os dirijáis directamente a ellas y a ellos, que son quienes os van a dar más información y lo más, con mayor detalle posible, y también de las posibilidades y ofertas que se pueden subir a través de la plataforma JIPE, que eso sí es una plataforma con la que os vais a familiarizar, tanto si hacéis prácticas curriculares como extracurriculares, y donde se van a subir ofertas y donde vais a poder también hacer todos los procesos vinculados a las actividades de prácticas. Por tanto, eso sería la primera cuestión. La segunda es presentaros a quien me acompañan en esta mesa, que también, dependiendo de vuestra titulación, serán las personas con las que tendréis mayor contacto, que son las y los responsables de prácticas de las distintas titulaciones, empezando de izquierda a derecha, la profesora Rosario Otegui, que es la responsable de prácticas del grado de Antropología. A mi izquierda está Ángeles Talavante, que es la persona que es responsable de la Oficina de Prácticas de la Facultad de la Complutense. A mi derecha está la profesora Sira Ruiz, que es la responsable de prácticas de la titulación de Relaciones Internacionales y del doble grado de Relaciones Internacionales y de Sociología, por la rama de Relaciones Internacionales. A la derecha de la profesora Sira Ruiz está la profesora Alicia Cortés, que es responsable de las prácticas de gestión pública, tanto del grado como de los dobles grados. También lleva máster, pero como es un acto informativo de grado, nos remitiremos al grado. Y por último, a la derecha de la profesora Alicia Cortés, el profesor César Polo, que es el responsable de las prácticas del grado de Ciencia Política y del doble grado de Ciencia Política y de Derecho. Y también nos acompaña en la primera fila Inge, la profesora Inge, el apellido siempre me ha costado, Inge, así que no lo voy a pronunciar, la profesora Inge, que es responsable de prácticas de Sociología y del doble grado de Relaciones Internacionales y Sociología por la rama de Sociología, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, al final de esta presentación que haremos general, también les daré la palabra para que puedan también comentaros cualquier cuestión específica de la titulación, e igualmente al acabar el acto, si quienes lo deseen, podéis ubicar a la profesora, al profesor que es responsable de la titulación, por si queréis alguna información concreta, ¿de acuerdo? Igualmente también en la guía de prácticas que está colgada en nuestra página web, en el apartado de prácticas de la web de la facultad, ahí vais a encontrar la guía, que vais a encontrar toda la información que vamos a comentar a continuación, así como los correos electrónicos de las y los distintos responsables de prácticas. Así que cualquier cuestión, no dudéis en poneros en contacto tanto con ellos, con ellas, como con la oficina de prácticas, como conmigo mismo. Lo primero, y para ir ordenando el proceso de las prácticas, es que pensemos y penséis en que antes de hacer prácticas curriculares hay que hacer un proceso de preinscripción previa, ¿de acuerdo? Es decir, quienes estéis aquí es porque vais a hacer prácticas curriculares el próximo curso, el curso 2024-2025, ¿de acuerdo? Es decir, el curso próximo. Y cada uno en su titulación va a tener que cumplir una serie de requisitos que también comentaremos y os comentarán los responsables, pero ahora, para seguir con este proceso, el primer paso va a ser esa admisión al programa de prácticas para que luego podréis matricularos en las fechas que corresponden. Son plazos obligatorios, ¿de acuerdo?, de prescripción, es decir, fuera de los plazos, y en eso sí somos muy bastante inflexibles, porque, como es una concurrencia competitiva, hay que cumplir con ello para que todas y todos tengáis las mismas condiciones. Entonces, hay que cumplir los plazos. A veces ocurre que puede llegar alguna persona y dice, ¡ay, es que se me pasó, se me olvidó o no me enteré! Pero esto os va a pasar en cualquier procedimiento, de acuerdo, de las administraciones públicas, que pasado el plazo ya expira y no se puede, por tanto, participar. Ese plazo de prescripción está abierto, de acuerdo, esto es importante para que os lo ya apuntéis, del 1 al 15 de febrero.
¿De acuerdo? Del 1 al 15 de febrero se abre el plazo de prescripción para que podáis solicitar la admisión al programa de prácticas curriculares, cada cual de su propia titulación. Después, os cuento primero todo el proceso y luego vamos a ver los requisitos de cada fase, pero después, a partir del día siguiente, del 16 al 27 de febrero, si os falta algún documento, que luego os digo cuál, en la plataforma que no hayáis subido, tendréis un plazo de subsanación, ¿de acuerdo? Son 2 documentos, que es el currículum y es también vuestro expediente académico. Si por cualquier motivo alguno subió un documento erróneo, el responsable de prácticas de la titulación os lo dirá, os lo comunicará en ese plazo y tendréis, dentro de ese mismo plazo, que subir subsanado el documento a la plataforma GIPE, ¿de acuerdo? Después, una vez acabado este primer proceso, cada responsable, ¿de acuerdo?, estudiará las solicitudes que hay, porque cada titulación tiene un plazo, como sucede en todos los grupos y en todas las asignaturas, hay un cupo de estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos estudiantes que tengan mejor currículum y que tengan mejor, sobre todo, el expediente académico hasta el momento, serán los que sean seleccionados, ¿de acuerdo?, por orden de prelación. Es decir, aquellas personas con mejor expediente pues serán las primeras seleccionadas y después habrá también lista de espera y habrá también personas que, si no han cumplido con los procedimientos, quedarán excluidos, ¿de acuerdo? Todo esto, ¿cuándo se sabrá? El 2 de marzo, ¿de acuerdo? A partir del 2 de marzo se os comunicará si estáis admitidos ya al programa de prácticas curriculares o sois suplentes o, en su defecto, habéis quedado excluidos por alguna cuestión formal, como os comentaba. Una vez que estáis admitidas o admitidos al programa de prácticas, se abre el periodo de matriculación, pero en el periodo ordinario, ¿de acuerdo? Es decir, ahí ya, de alguna manera, es como que hay un paréntesis desde marzo, desde que sabéis que estáis admitidos a las prácticas, hasta que formalicéis la matrícula, que eso será ya para julio, ¿de acuerdo? Entonces, eso cuando hagáis la matriculación normal del próximo curso, ahí es donde tendréis, ¿de acuerdo?, que matricularos de las prácticas curriculares. Y después entrará todo el proceso ya de asignación de prácticas, que eso os lo cuento a continuación, pero me interesa sobre todo que ahora nos centremos en esta primera parte de admisión. Importante para las distintas titulaciones, ¿de acuerdo? Aunque insisto, después podéis preguntar a los responsables de prácticas y también en la página web de la Facultad, en el apartado de prácticas, podréis encontrar los requisitos. Pero sí que tenéis que fijaros, y esto es importante, de qué requisitos están pidiendo para que podáis ser admitidos, para que tengáis la posibilidad de ser admitidos al programa. Por ejemplo, los grados de Antropología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología vais a necesitar 120 créditos superados con todas las asignaturas básicas aprobadas. ¿De acuerdo? En el caso del Plan 2018 de GAP, de Gestión y Administración Pública, requerís 138 créditos superados con todas las básicas aprobadas y, además, haber superado entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria del año de la prescripción la asignatura de segundo Administraciones Públicas en España. Doble grado de Derecho y Ciencias Políticas, 180 créditos superados con todas las básicas aprobadas. Doble grado de Economía y Relaciones Internacionales, 180 créditos superados con todas las asignaturas básicas aprobadas. Como veis, los dobles grados requieren de mayor número de créditos aprobados. Y, por último, el doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales, 180 créditos superados con todas las básicas aprobadas. ¿De acuerdo? Simplemente os lo digo para que os vaya sonando. Insisto, en la página web lo tenéis en la guía de prácticas y podéis preguntar a los responsables, pero para que también hagáis ya una composición de la situación. Y, por último, para el doble grado de GAP y Economía, 180 créditos superados, básicas aprobadas, y se requiere, además, ¿de acuerdo?, entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria del año de la prescripción, tener aprobada la asignatura de tercero Administraciones Públicas de España, ¿de acuerdo? Y una cuestión que diferencia este doble grado del resto es que las prácticas de GAP y Economía de este doble grado solo se pueden hacer durante el segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Para que también lo tengáis en cuenta las y los estudiantes de dicha titulación. Tenéis los requisitos, quienes estéis aquí, cada uno en su titulación. ¿Qué es lo siguiente que tendréis que hacer? Lo siguiente es ir a GIPE, ¿de acuerdo? gipe.ucm.es. La plataforma GIPE va a ser a partir de ahora vuestra mejor amiga para todo el proceso de prácticas, así que familiarizados con ella.
Y una vez que accedéis con vuestros datos de correo electrónico y contraseña de la UCM, tenéis que rellenar los datos que os solicita la aplicación. Y aquí es donde vais a tener que subir la documentación que os piden para la admisión. Eso que os decía del plazo del 1 al 15 de febrero, que luego, si os falta algo, habrá que subsanar el resto, la segunda parte del mes de febrero, pues ahí vais a tener que subir obligatoriamente, ¿de acuerdo?, la copia de vuestro expediente académico, que eso lo podéis obtener fácilmente en GEA, ¿de acuerdo? Lo podéis extraer entrando a GEA y os descargáis el expediente académico en el que figuren las notas, ¿de acuerdo?, de las asignaturas que habéis cursado y la nota media. Eso, como digo, es un trámite muy sencillo, entráis en GEA y os lo descargáis. Solo vale ese documento, ¿de acuerdo?, el que se saca de GEA, no vale ningún otro certificado ni demás, y además insisto mucho en que se saca en GEA para que tampoco vayáis a Secretaría de Estudiantes a pedirlo, porque además, bueno, también por una cuestión de operatividad y porque al final es más rápido sacarlo directamente, tardáis probablemente hasta desde vuestro teléfono ya mismo podréis descargarlo, ¿de acuerdo? Y vuestro currículum en formato Europass. ¿De acuerdo? Importante. Cumplir con ello. ¿Por qué es importante esto? Fijaros, es verdad que generalmente, y como se van a asignar las prácticas, es por vuestra nota media, ¿de acuerdo? Para que sea lo más objetivo posible el proceso. Pero ¿por qué es importante que hagáis un buen currículum en formato Europass? Porque luego las entidades, cuando ya estéis en el proceso ya de selección de entidad y de oferta y demanda, las entidades muchas veces no van a mirar tanto solo la nota media que tenéis, sino vuestro currículum, porque luego van a poder seleccionar a qué estudiantes les interesa más. Entonces es bueno, y además creo que parte del proceso formativo, que son estas prácticas curriculares, es también aprender a hacer un buen currículum y aprender también, de alguna manera, a poner en valor aquellas actividades y aquella experiencia laboral que tengáis o aquella experiencia formativa que ya habéis adquirido. Entonces, yo sí que os recomiendo encarecidamente que os toméis muy en serio esta parte de la elaboración del currículum, ¿de acuerdo? Porque para cualquier tipo de prácticas va a ser fundamental, porque las entidades lo miran, nos consta, y cualquiera de las personas que nos acompañan, de los responsables y de las responsables, os lo van a decir, que es fundamental hacer un buen currículum, ¿de acuerdo? Ahora, ya habéis hecho la prescripción y lo que os decía, en el plazo a partir del 16 de febrero hasta el último día del mes, el responsable de prácticas o la responsable de prácticas de la titulación os dice: oye, te falta un documento, no me ha subido bien el currículum, o me lo ha subido mal, en un formato que no es Europass, o el expediente académico que me ha subido no es el que se extrae de GEA. Bueno, tranquilidad, para eso está el plazo de subsanación, ¿de acuerdo? Ahora bien, importante, tenéis que rectificar el documento o subir el documento que falta dentro del plazo, ¿de acuerdo? Es decir, si el plazo pasa, aunque sea un día, ya nos lo pueden admitir, ¿de acuerdo? Insisto, esto es en base a los procedimientos generales de las administraciones públicas. Esto va a pasar con cualquier administración general. Entonces, es importante cumplir con los plazos. De otra manera, no se podrá, porque de esa forma, si admitimos a alguien fuera de plazo o hacemos una excepción con alguna de las cuestiones formales, estamos incurriendo en una arbitrariedad y está afectando al principio de igualdad de acceso a la solicitud de quienes estáis participando en este proceso de admisión, ¿de acuerdo? Entonces, eso, insisto, es muy, muy, muy importante. ¿Qué ocurre entonces a partir del 2 de marzo, cuando ya ha pasado este proceso de preadmisión? Puede ocurrir que ya cuando él o la responsable han revisado vuestras solicitudes, vais a ingresar en JIPE, ¿de acuerdo? Y ahí vais a ver el resultado de vuestra solicitud. Pueden suceder 4 supuestos. El primero, y el más favorable, y el que nos desearía que todas y todos tuvierais, pero por lo que os digo, por las limitaciones también de los grupos de prácticas, dependiendo del número de solicitudes que haya, puede ser que haya personas que no entren al grupo de prácticas curriculares. Y aquí insisto una cuestión. Muchas veces ocurre que gente que no puede entrar a prácticas curriculares se lamenta y dice: es que no puedo hacer prácticas. Podéis hacer y tenéis la opción de hacer extracurriculares, ¿de acuerdo? Que es lo que os comentaba. Pero las extracurriculares las gestione la OPE, ¿de acuerdo? Entonces os ponéis en contacto con la OPE y les planteáis: mira, soy un estudiante de tal titulación, de tal curso, estoy interesado en el proceso de prácticas extracurriculares, que son aquellas que no forman parte del plan formativo de la titulación, y ellos os van a guiar y orientar para que podáis hacer prácticas. Por lo general, casi
vamos, yo creo que prácticamente la totalidad de las y los estudiantes que desean hacer prácticas en la Complutense las hacen. Ahora, una cuestión es que sean curriculares o que sean extracurriculares, ¿de acuerdo? Pero, insisto, curriculares hay cupos. Entonces, eso también es una limitación que encontramos. ¿Qué ocurre entonces? Primera situación, que estéis admitidas o admitidos. En ese caso, enhorabuena, simplemente ya cuando os matriculáis, pues os matriculáis de prácticas curriculares, ¿de acuerdo? Como una asignatura más, con los créditos correspondientes a vuestra titulación y sin mayores problemas. Ya digo, cuando hagáis la matrícula ordinaria, ahí lo haréis, ¿de acuerdo? Una cosa importante, ya os digo, porque a veces, como pasan meses, muchas veces decís, no, pero es que yo estoy admitido y entro en HIPE y no me deja ver las ofertas de las entidades que hay. Claro, porque hasta que no os matriculáis no os va a dejar, ¿de acuerdo? O sea, hasta que no estáis matriculados no vais a poder ver ninguna oferta. Eso también es importante para que lo sepáis los sucesivos meses, ¿no? ¿Qué puede ocurrir también? Que estéis admitidas o admitidos de manera condicionados, ¿de acuerdo? En ese caso, aquí es una cuestión que en cada titulación va a haber un cupo reservado para autopropuestas, ¿de acuerdo? Luego veremos el número de prácticas. En cada titulación vais a tener un número cerrado de prácticas que vais a entrar en ese juego de oferta y demanda, por así decirlo, en HIPE, ¿de acuerdo? Pero además, en cada titulación va a haber un cupo más pequeño de autopropuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que si cualquiera o cualquiera de vosotros decís, no, mira, yo es que tengo una entidad, ¿de acuerdo?, que no oferta prácticas en la facultad, que me he dirigido a ellos, si tienen convenio con la Complutense, no hace falta hacerlo, pero si no tienen habrá que hacer el convenio, ¿de acuerdo?, pero ya he hablado con ellos y puedo hacer prácticas en esa entidad. Es decir, es como que vosotros o vosotras traéis la práctica, ¿de acuerdo?, de fuera para hacer una práctica curricular con vuestra propia entidad, ¿de acuerdo? Luego, si tenéis dudas, lo repetimos, pero es como que os traéis vosotros la práctica. Claro, ¿por qué es admitido condicionado? Porque os vais a poder matricular una vez que fehacientemente tengamos la entidad, tengamos ya las condiciones, porque hay algunas condiciones. Por ejemplo, no se pueden hacer prácticas en entidades donde hay ciertas relaciones de consanguinidad, ¿de acuerdo? Es decir, no podéis hacer, si es vuestro hermano, es vuestro padre, vuestra madre, etcétera, no podéis hacer prácticas en una empresa familiar. Después, porque el responsable o la responsable de prácticas va a tener que mirar que esa entidad donde vais a hacer la práctica corresponde, tiene un plan formativo que se corresponde con el plan formativo de vuestra titulación. Quiero con esto decir que puede ser una entidad, por ejemplo, dedicada a la petroquímica, que no tiene ninguna relación, ¿de acuerdo?, con una titulación de ciencia política, porque las actividades formativas de esa entidad pues, pueden ser de tipo administrativo, de tipo especializado en cuestiones químicas, etcétera. Por tanto, esa entidad no será aceptada, ¿de acuerdo? De alguna manera, por tanto, es otra posibilidad que vais a tener. Pero, insisto, hasta que no se formalice esa oferta, estáis admitidos condicionados, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si no se prospera, no podréis hacer el programa de prácticas, ¿de acuerdo? No es que, yo venía con mi entidad, fui admitido, me pude matricular y ahora resulta que no tengo entidad. Entonces, quiero entrar por la vía ordinaria de oferta y demanda. Bueno, eso no es posible, ¿de acuerdo? En ese caso, y en última instancia, tendréis que ser desmatriculadas o desmatriculados. Tercer supuesto. ¿Qué puede ocurrir? Que estéis en lista de espera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si hay 25 plazas, estáis por debajo de esas 25, porque ha habido una solicitud muy alta, una demanda muy alta de estudiantes que han demandado prácticas curriculares y que por la cuestión del expediente y de la nota media, pues están por encima. Entonces, habéis quedado el 26, el 27, el 28, etcétera. ¿Qué puede ocurrir? Que a veces, si hay renuncias antes de matricularse, ¿de acuerdo?, pues quizá podéis subir puestos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Una vez, y esto cualquier estudiante que ha hecho prácticas lo sabe, una vez que estéis matriculados en prácticas curriculares, no está permitido la desmatriculación, ¿de acuerdo? Eso es una línea, un criterio claro que tenemos, que bajo ningún supuesto, porque siempre hay prácticas al final, siempre,
es decir, o bien en entidades públicas, o bien en entidades privadas, o en proyectos de investigación, etcétera, o bien a través de la autopropuesta, pero no se desmatricula, ¿de acuerdo? Porque a veces puede dar la situación de que hay estudiantes que se matriculan y dicen, bueno, pues es que al final prefiero hacer 3 asignaturas, o al final resulta que las entidades que hay, bueno, no me convencen. Bueno, esto es como todo, esto es como el ejemplo es muy claro, es como una asignatura, cualquier otra asignatura. Le puede gustar mucho una asignatura por el nombre, puede tener mucha expectativa y luego a lo mejor la cursa y no te gusta mucho. Bueno, pero no te puedes desmatricular, ¿de acuerdo? Si puedes decir, bueno, pues mira, no la hago y tendrás un no presentado, ¿de acuerdo? Como cualquier otra asignatura, pero no te puedes desmatricular. Eso es importante también remarcarlo. Y por último, el último supuesto es que estéis rechazadas o rechazados. En ese caso, pues ya está. Es porque os faltó algún documento, no lo subsanasteis en tiempo y forma y, por tanto, no hay opción de hacer prácticas curriculares ni tampoco estéis en lista de espera, porque habéis sido expresamente rechazadas o rechazados. ¿De acuerdo? Criterios, por tanto, y aquí, de nuevo, os remito a la guía que está subida a la página de prácticas de la facultad, en el apartado de prácticas, también a lo que os indiquen las y los responsables, pero igualmente, como hemos hecho antes con los criterios de admisión, también os lo digo, aunque sea rápidamente, para que ya os vaya sonando y tengáis ese primer pantallazo. Cupo para cada titulación. En los grados de Antropología, Ciencias Políticas, doble grado de Derecho y Ciencias Políticas por la rama de Ciencias Políticas, ¿de acuerdo? Porque Derecho lo gestiona Derecho, son 25 plazas de prácticas, ¿de acuerdo? En cada una de las titulaciones y 5 plazas de autopropuesta, que es lo que os decía antes. Son esas plazas en las que vosotras o vosotros proponéis una entidad, ¿de acuerdo? E insisto, muy importante, una entidad que no tenga esos vínculos familiares y una entidad que no oferte ya prácticas en la facultad, ¿de acuerdo? Si oferta prácticas, tendréis que ir por el procedimiento ordinario general. Imaginaros, Intermon Oxfam, tenéis una persona que conocéis, una amiga, un amigo, y decís, oye, quiero hacer prácticas y la proponéis. Será rechazado. ¿Por qué? Porque ya oferta prácticas en las titulaciones. Entonces, tendréis que ir al procedimiento ordinario y, bueno, ahí pues ya Oxfam decidirá si os elige o no, ¿de acuerdo? Pero tendréis que hacerlo ordinariamente. Pero que sepáis, en estas titulaciones, 25 plazas de prácticas, 5 de autopropuesta. Grado de Relaciones Internacionales y doble grado de Sociología y Relaciones, rama Sociología. Un total de 45 plazas de prácticas. Rama Relaciones. ¿Qué había dicho? Rama Relaciones, perdón. Rama Relaciones. 45 plazas de prácticas, ¿de acuerdo? 45 y 10 plazas de autopropuesta. Grado de Sociología y doble grado de Relaciones y Relaciones Internacionales, ahora sí, rama de Sociología. 30 plazas de prácticas y 5 de autopropuestas, distribuidas entre ambas titulaciones, como en el caso anterior. Grado en Gestión y Administración Pública y doble grado en Gestión y Administración Pública y Economía, 30 plazas de prácticas y 10 de autopropuesta distribuidas entre ambas titulaciones. Y doble grado de Economía y Relaciones Internacionales, 8 plazas de prácticas y 5 de autopropuesta. ¿De acuerdo? Insisto, la selección la realizan los responsables y las responsables de prácticas de cada titulación, siguiendo esos criterios que os decía, que en verdad son criterios de mérito, ¿de acuerdo? Es un proceso de igualdad y mérito, en el sentido de que por eso somos tan estrictos con los plazos y por eso también la selección se hace siguiendo estrictamente, de acuerdo a la nota media de vuestro expediente académico, porque es la manera más objetiva también de poder hacer la selección. Pero, insisto, y aunque lo repita por tercera vez, no le perdáis el valor a hacer bien el currículum en formato Europass, porque luego quienes eligen son las entidades y las entidades miran muchas veces antes de nada el currículum, ¿de acuerdo? Entonces podéis tener una nota media excelente, pero la entidad no selecciona porque el currículum no es bueno. Entonces siempre poneros las pilas con ese aspecto. Una vez, por tanto, que ya está todo este proceso y ya quienes sois admitidas o admitidos condicionados, como con las salvedades que hemos dicho antes, pues durante unos meses os olvidáis, ¿de acuerdo? Hasta que no llegue el periodo de matrícula, seguís con vuestro curso normal, porque esto se hace de un curso para el otro, y cuando llegue el plazo de matriculación ordinario, os matriculáis de las prácticas curriculares. Y a partir de ahí, solo a partir de ahí, podréis ver las entidades
que van subiendo ofertas a JIPE. Una cosa importante, las entidades van subiendo ofertas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando accedéis a JIPE no vais a encontrar todas las ofertas que se van a ir subiendo. Van a ir subiendo a lo largo, ¿de acuerdo? Sobre todo al inicio del curso de septiembre, pues ya es cuando empiezan a subir más, ¿de acuerdo? Y es cuando tenéis que estar mirando. Y a lo largo del curso, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, sobre todo ya de cara al segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Ahí tendréis que ir seleccionando ofertas, ¿de acuerdo? Para que las entidades puedan revisar vuestros currículum y puedan elegir entre las personas que os habéis postulado para hacer, ¿de acuerdo?, una práctica en una de las entidades, ya sea públicas o privadas, o proyectos de investigación. La selección de entidades las haréis conforme a vuestra preferencia dentro de la oferta que haya, ¿de acuerdo? Insisto que podéis solicitar al mismo tiempo hasta 3, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros estáis en la plataforma JIPE y podéis solicitar 3 ofertas. La primera que os admita será donde tengáis que hacer las prácticas. También importante esto. Es decir, si os ha admitido una entidad y ya estáis admitidos o admitidas, como ha sido la primera, de nuevo una orden de prelación, será donde tenéis que hacer las prácticas. Porque imaginaros que os admite una entidad y a la semana, a los 10 días os ha admitido otra, pero vosotros ya estáis, ¿de acuerdo?, admitidos en una primera. Entonces también pensaros muy bien a qué entidades queréis solicitar, porque a lo mejor os interesa, si tenéis muy claro que os interesa una entidad y tenéis confianza de que os pueden elegir, pues a lo mejor nos conviene solicitar 3 de golpe, ¿de acuerdo? Eso es importante porque una vez que os seleccionan, pues de alguna manera tenéis ese compromiso, ¿de acuerdo? Entonces, importante. Todo esto el procedimiento más formal. Ahora ya, digamos, habéis hecho la admisión, habéis hecho la matrícula, estáis ya en JIPE y ya empezáis con ese juego de poder ver ofertas de las distintas entidades. ¿Cuándo empezáis a hacer las prácticas? Fundamental. Nadie, ningún estudiante, ninguna estudiante puede iniciar prácticas curriculares sin el anexo de prácticas correspondiente. Nadie, ¿de acuerdo? Porque esto es, salvando las distancias, es como un contrato de trabajo. Si tú vas y empiezas un trabajo sin contrato, estás trabajando, ¿de acuerdo?, de manera ilegal. Entonces, esto es lo mismo. Nadie puede iniciar una práctica si no tiene su anexo, que es el equivalente al contrato de trabajo, ¿de acuerdo?, sin el anexo de prácticas debidamente firmado por la entidad, por la facultad y por vosotras y vosotros mismos, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, porque a veces se ha dado algún caso de que alguien empieza y dice, no, si llevo una semana y el anexo te lo pasan Lo siento, esto empieza a contar desde que el anexo está en vigor y es más, podría, si hubiera alguna incidencia, abrirse hasta un procedimiento, ¿de acuerdo?, que podría llegar a ser sancionador en el caso de que iniciéis. Y más ahora, con una particularidad que os voy a contar al final. Ahora las prácticas curriculares desde el 1 de enero de este año, de 2024, todas las prácticas curriculares que hagáis de cualquier tipo están sujetas a un régimen nuevo de la Seguridad Social. Os dan de alta en la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Esto os lo cuento luego. Os voy a contar las cuestiones nuevas que implica esta nueva normativa que, como digo, entró en vigor el 1 de enero de 2024. Pero para no liaros ahora, termino la explicación general y retomamos con esta novedad de la Seguridad Social. Pero importante, por tanto, que tengáis este anexo de prácticas. En este anexo de prácticas aparecerán la oferta formativa, las fechas de la práctica, el periodo de prácticas, los horarios de prácticas, ¿de acuerdo? Y, importante, algunas cuestiones sobre el anexo. En este anexo va a figurar, como digo, los días y las horas y el horario. Es muy importante, ¿de acuerdo?, que no podéis hacer prácticas, esto insistirá ahora con la Seguridad Social, fuera de ese horario, ¿de acuerdo? No estáis cubiertos o cubiertas. En ese anexo aparecerá qué actividades. E importante, una limitación. Para casi todas los estudiantes, las horas máximas de prácticas a la semana son 25. 5 horas al día durante 5 días, ¿de acuerdo? Solo en periodos no lectivos o si solo tenéis ya el TFG y las prácticas matriculadas, en ese caso podéis hacer hasta 7, ¿de acuerdo? Hasta 7 horas, 5 días a la semana, es decir, 35 horas. Solo en ese supuesto, prácticas y TFG matriculadas o bien periodo no lectivo, ¿de acuerdo?
Si es periodo lectivo y tenéis... El TFG y las prácticas en el curso completo. Claro, en el curso completo, ¿de acuerdo? No en el primer cuatrimestre ni en el segundo. Eso es, curso completo, que quede claro. Es decir, que por lo que sea habéis hecho vuestros cálculos, ya habéis ido sacando asignaturas y decir, bueno, mira, yo el último año lo quiero más tranquilo y entonces solo me matriculo del TFG y de las prácticas. Bueno, en ese caso podéis hacer 7 horas, 5 días a la semana. O bien periodo no lectivo, solo en ese caso. Si no, 5, ¿de acuerdo? Quedaros con esa idea. Importante. Por supuesto, todas y todos vais a estar dados de alta en la Seguridad Social, pero además estáis cubiertas y cubiertos por el seguro escolar, pero hasta los 28 años. Cualquier persona que tiene a partir de 28 años tiene además que contratar un seguro particular. La UCM, hay un apartado y para quienes tengáis 28 años o más, en su momento os lo indicaremos, donde podéis, de acuerdo, acceder a la contratación de un seguro si queréis hacerlo vía a los seguros que recomienda la Complutense, pero si no lo podéis hacer por vuestra propia cuenta, ¿de acuerdo? Pero 28 años o más, obligatorio contratación de seguro. No es opcional, no es potestativo, es absolutamente obligatorio, ¿de acuerdo? Y en los casos de prácticas donde vais a trabajar o vais a hacer prácticas con menores de edad, vais a necesitar también, ¿de acuerdo?, alguna documentación específica, una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, ¿de acuerdo?, por una cuestión de protección de las y los menores, ¿de acuerdo? Eso para quienes hagáis prácticas con menores de edad. Y esto sería la explicación básica y general, ¿de acuerdo? Voy a ceder la palabra a los responsables, pero antes, lo que os prometí, ese pequeño comentario sobre la seguridad social, ¿de acuerdo? Esto ha cambiado bastante el panorama de las prácticas curriculares. De hecho, al entrar en vigor este 1 de enero, y os pongo un poco en contexto, ha sido una reforma complicada porque ni siquiera la propia Seguridad Social sabía cómo gestionarlo una vez aprobada la normativa. Ha supuesto que todas las universidades públicas y privadas han tenido que ver cómo lo podían gestionar. Ha sido un proceso bastante tortuoso, ¿de acuerdo?, que le cuesta además mucho dinero a la Universidad Complutense, entre otras cuestiones porque ese Real Decreto, esa normativa, plantea que son las entidades quienes debieran cubrir la seguridad social, pero las entidades se niegan. Entonces cae el peso económico y de gestión sobre las universidades. Para que os hagáis una idea, a la Complutense le cuesta 1 millón de euros cada curso esta reforma, ¿de acuerdo? 1 millón de euros que hay que recortar de otras partidas presupuestarias. Os cuento este contexto simplemente para que os hagáis cuenta de la dimensión de esta reforma. Pero bueno, simplemente para lo que os afecta a vosotras y a vosotros, todas y todos estaréis dados de alta en la Seguridad Social con un número. No os preocupáis aquellas personas que cobráis una prestación de cualquier tipo, porque la Seguridad Social no cruza datos en ese sentido. Es decir, si estáis cobrando una prestación de desempleo, el que os den de alta para hacer una práctica no os quita la prestación de desempleo, y también incluso si estáis trabajando, tendréis otro número distinto, ¿de acuerdo? Es un sistema como, paralelo, pero no os afecta en vuestra vida laboral si estáis cobrando desempleo o si estáis trabajando, ¿de acuerdo? Eso tenerlo claro. Después, importante, esto hace que al daros de alta en la Seguridad Social el proceso es más rígido. Entonces, no podéis empezar ninguna práctica sin tener el anexo 15 días antes. Es decir, ahora, hasta este momento éramos más flexibles, de hecho podía haber modificaciones de anexo, muchas veces incluso hasta 2 días antes, pero ahora, por esta modificación, puesto que está centralizado en la oficina de prácticas de la propia Complutense todo este proceso, que os aseguro que es un proceso complejísimo, porque además al ser nuevo y tener que dar de alta a cientos de estudiantes de todas las facultades, de las 26 facultades de la Complutense, complejiza mucho, ¿de acuerdo? Es una carga extra administrativa. Entonces hay un procedimiento que obliga a que contemos con 15 días desde que firmáis el anexo hasta que os incorporáis. ¿Qué implica esto? Que hay que firmar el anexo 15 días antes y que no se puede modificar, ¿de acuerdo?, ese anexo. Y, muy importante, insisto, ya os lo comentaba antes, las condiciones de ese anexo hay que cumplirlas. Ningún estudiante puede hacer prácticas fuera del horario fijado en el anexo, ¿de acuerdo? Si por lo que sea la entidad os dice, mira, es que hacemos una actividad los sábados y estaría muy bien que vinieras, perfecto, por supuesto podéis ir, pero no estáis cubiertos por las prácticas. Vais como voluntarios, vais como, por vuestra cuenta y riesgo, ¿de acuerdo? Pero no entra dentro del cómputo de horas
de prácticas, ni tampoco si, vamos, espero que no haya esa mala suerte, pero imaginaos que justo rompéis una pierna. No estáis cubiertos ni por el seguro ni por eventualmente la contratación del seguro si tenéis 28 años o más, ¿de acuerdo? Eso es importante porque la Seguridad Social nos lo dijo muy claramente, es más, nos advirtió de que si no se cumplía podían recaer sanciones sobre la Complutense, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, es muy importante respetar estas condiciones. Y esto sería, digamos, el escenario general que os queríamos contar. Ahora, si os parece, voy a ceder la palabra a las y los responsables. Voy a empezar cediendo al profesor César Polo, de la titulación de Ciencias Políticas y el doble grado de Ciencias Políticas y Derecho. Después le cedo la palabra a Rosario Otegui, de acuerdo, de la titulación de Antropología. Después a Alicia Cortés, de la gestión pública y dobles grados. Y después a Sira Ruiz, de Relaciones Internacionales y el doble grado de Relaciones y Sociología, rama Relaciones. Y la profesora Inge, que lleva Sociología y Relaciones. Si después de la charla queréis, de hecho es lo que os recomendamos, ¿no?, que os acerquéis después allá, y al resto de responsables, ¿de acuerdo?, para que si queréis tener una breve reunión, aunque sea de 10 minutos, para tener claro algunas cuestiones, pues os podáis acercar y comentarlo después de, como digo, de terminada esta charla informativa. Así que, César, sin más, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Como os han comentado, yo coordino las prácticas del grado de Políticas y el doble grado de Derecho Políticas. Tenemos como referente una dedicación de 400 horas en la asignatura. El procedimiento creo que ya ha quedado bastante bien explicado. No obstante, bueno, en la página web también tenéis información. Y, por supuesto, nos podéis contactar a los coordinadores si os van surgiendo algún tipo de dudas en este primer proceso de preinscripción. ¿De acuerdo? Muy importante lo de la documentación, que la subáis lo antes posible, una vez abierto el plazo. Y, bueno, siempre tenemos ese periodo, ¿no?, una vez que se cierra, en el que os recordaremos, en el caso de que os falte algún documento, pues os recordaremos que lo subáis también en el segundo plazo abierto. Sí quiero deciros que la selección o la preselección obviamente se hace a través del expediente, es decir, que bueno, se busca un poco el mérito para crear condiciones objetivas, ¿no?, en la selección. Y, bueno, a partir de ahí se creará una lista de espera que, en el caso de que vaya habiendo alguna baja antes de la matriculación, pues bueno, se irán ofertando sucesivamente a los que han quedado ahí, pues justo a la entrada, pero fuera de las plazas. Yo insistiros en el proceso, ¿no? Una vez que estéis admitidos, tenéis que matricularos, empezaréis a ver las ofertas. Las ofertas las suben las entidades, es decir, las entidades pues tienen su propia planificación, si es una entidad privada, pública, o los propios proyectos de investigación que se ofrecen desde la universidad. Obviamente, esas ofertas están ajustadas un poco a las necesidades que tienen estas entidades. Nosotros contactamos con ellas para que haya oferta en el primero y en el primer semestre y en el segundo semestre. Lo que es importante es que tengáis en cuenta que tenéis que estar pendiente, tenéis que postularos, no lo dejéis para el último momento. Todas las prácticas pueden ser buenas, pueden ser malas, hay una parte subjetiva, lo que comentaba antes el vicedecano, que uno puede tener una visión sobre una asignatura y luego resultar que a lo mejor pues, el enfoque no es como uno pensaba. Pero bueno, pensad que todas las entidades que ofertan y los proyectos buscan el perfil de los grados a los que ofertan, con lo cual, en teoría, inicialmente tiene que haber cierta adecuación entre lo que es la práctica y lo que son las competencias que se están desarrollando en los grados. Es importante el compromiso, una vez que habéis decidido hacer las prácticas, que tengáis un compromiso con esta asignatura. Tenéis que postularos, estar pendientes, ¿no?,
Y algo muy importante, una vez que habéis sido seleccionado por una entidad, tenéis que tener una relación muy directa con el tutor de la entidad, por supuesto, pero también con el tutor académico. Es muy importante que las relaciones que podáis establecer con las entidades o los proyectos de investigación en los que vais a realizar las prácticas se ciñan exclusivamente a la actividad. ¿De acuerdo? Es una actividad de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier problema que pueda surgir, tenéis que resolverlo no directamente con la entidad, resolverlo a través de los tutores. El tutor de la entidad y el tutor académico. Es muy importante que no planteéis ningún tipo de conflicto sin comunicarlo previamente a la universidad, y será la universidad, seremos nosotros quienes de alguna manera contactemos con las entidades para solventar cualquier problema que pudiera surgir. Yo creo que con esto os pongo un poco o amplío un poquito más el escenario en el que se van a desenvolver las prácticas en el doble grado y en el grado. Importante insistir en esta primera fase, aportar la documentación a tiempo y luego pues ver en qué posición habéis quedado, ¿no? Y a partir de ahí que sepáis que estamos a vuestra plena disposición para cualquier duda o problema que pudiera surgir en las fases siguientes. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, César. Rosario, por favor. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al mundo de las prácticas. No es tan difícil como parece a primera vista, Hay que ir, de alguna manera, pasito a pasito, cumpliendo cada uno de los procesos y de los pasos que nos ha ido indicando de manera estupenda el vicedecano. Yo, como coordinadora del Practicum de Antropología Social, quiero animar a los estudiantes y a las estudiantes del grado de Antropología a que hagan las prácticas. Es decir, es una manera de aquello que se ha estado estudiando en la carrera se pueda poner en práctica, se pueda entrar en contacto con el mundo real, se puedan ver cuáles son los fallos, más que fallos, qué es lo que nos ha faltado en la formación, pero se puede, precisamente porque son prácticas formativas, se puede adquirir en la práctica. Es decir, yo creo que es una experiencia que desde aquí, para todas y todos aquellos que estáis en el grado de Antropología, os animaría directamente a hacer. También quiero señalar lo que ya se ha señalado, la importancia de que hagáis bien el currículum vitae, que saquéis provecho de vuestras capacidades, que a veces no lo sabéis sacar. Es decir, a lo mejor habéis estado trabajando, dando clases a niños, habéis estado trabajando o habéis estado en una ONG de voluntarios o voluntarias. Por favor, todo eso ponerlo luego en elementos que puedan ser capacidad de empatía, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de… Es decir, hacer ese esfuerzo porque, como muy bien señalaba nuestro vicedecano, las entidades lo que miran fundamentalmente es el currículum vitae. Deciros, en cualquier caso, que por parte del grado de Antropología, justo antes de Semana Santa o justo después, con todas y todos aquellos que estéis preinscritos, os convocaré a una reunión para que podamos, de alguna manera, también perfilar un poco más todo lo que significa el compromiso con las prácticas. Se ha señalado, y yo creo que muy acertadamente, que las prácticas, de alguna manera, os ponen en contacto con el mundo profesional o con el mundo de trabajo, pero también da una imagen de nuestra profesión. Por lo tanto, quiero decir con esto que tiene que haber un compromiso con
la realización de las prácticas. Es decir, las prácticas no son, me voy a quitar del medio 3 asignaturas optativas, en el caso de antropología, 18 créditos, porque a veces las matrículas son como un poco locas de decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que se haya matriculado en prácticas con 4 optativas, con un TFG, etcétera? No, hay que cumplir. Es decir, las prácticas necesitan cumplimiento, porque están dando también una imagen de lo que puede ser, en el caso que yo llevo, la antropología social. Y, por lo tanto, pues si son 5 horas, 5 días a la semana, pues son 5 horas, 5 días a la semana. Y uno tiene que evaluar qué capacidad, o una tiene que evaluar qué capacidad tiene, si al mismo tiempo está trabajando, si al mismo tiempo tiene. Es decir, lo digo un poco porque luego a lo mejor pues hay distorsiones y, como muy bien señalaba el vicedecano, una vez que uno o una ha entrado ya en el mundo de la práctica, pues ha entrado en el mundo de la práctica y tiene unos compromisos que tiene que estar cumpliendo. Dicho esto, las prácticas son preciosas, porque es que parece que aquí estamos todo el rato, pero son preciosas. Las entidades, unas más bonitas, otras más divertidas, otras más gustosas, pero sobre todo, vuelvo a repetir, yo os animaría para que veáis que es una manera de cerrar vuestra formación, puesto que son curriculares, cerrar vuestra formación poniendo un poco, saliendo de la zona de confort que es la facultad, las asignaturas, y de pronto poniéndose a prueba de decir, bueno, aquí estoy yo, en este caso como antropólogo o antropóloga, casi cerrando el grado, y voy a ver qué puedo aportar a esta circunstancia. Y nada, lo mismo, decir que habrá la reunión y que, por supuesto, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, profesora Otegi. Profesora Cortés. Sí, no sé si se me oye. Vale. Bueno, buenos días a todos. Encantada de conoceros. Nada, simplemente quería reformar algunas cuestiones que ha dicho el vicedecano y que nos habéis oído y nos vais a oír prácticamente a todos los coordinadores y coordinadoras, porque ahora es el momento de hacer el currículum, ¿de acuerdo? No sé si alguno de vosotras juega el rol, pero esto es lo mismo. Ahora hay que hacer la ficha de personaje. Entonces, yo os animo a que todas las habilidades, todas las competencias, todo lo que tengáis, lo reflejéis en el currículum, porque las entidades no os conocen y muchas veces vais a postularos, muchas veces no, sucede que vais a postularos con varios compañeros a las ofertas y las entidades no os conocen. Entonces, para que os hagáis una idea, actualmente demandan muchas entidades las competencias digitales, ¿de acuerdo? Es importante que las reflejéis en el currículum. ¿Manejáis redes sociales? ¿Tenéis habilidad, destreza para utilizar herramientas de investigación, herramientas de edición de vídeo, de lo que sea? Reflejadlo en el currículum, ¿de acuerdo? Es importante. Algunas cuestiones que ya se han comentado, pero que no se os pase por alto. Cuidado los plazos, ¿de acuerdo?, de preinscripción, cuidado los plazos de subsanación, todo lo tenéis en la página web de las prácticas, ¿vale? Recordad que no se puede desmatricular de la asignatura, es decir, cuando ya os habéis matriculado, hay compromiso, tenéis que realizarla, ¿de acuerdo? Pensad que vais a dejar, si entráis, a muchos compañeros fuera de la asignatura, con lo cual no está permitido la desmatriculación, ¿de acuerdo? Y por último, me gustaría comentar algo que también indicó el profesor Polo, y es que nosotros, tanto los tutores académicos como los coordinadores de las titulaciones, estamos para garantizar que no hay ningún tipo de problema durante la realización de las prácticas, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces no. Puede ser que en alguna ocasión lleguéis al puesto de trabajo y lo que se definía en el anexo, pues de repente os encargan algún tipo de tarea. Si eso sucediera, estamos aquí para poner remedio a eso, ¿de acuerdo? Es importante que confiéis en vuestros tutores académicos y en los coordinadores, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente lo dicho, sacad mucho provecho a vuestro currículum, ¿de acuerdo? Vosotros no sois solo 2 líneas o una línea escueta, entonces detalladlo bien, cuidado con los formatos, ¿vale? Para el proceso de preinscripción como para el currículum que se entrega a las entidades, ¿de acuerdo? Y nada, estoy a vuestra disposición por cualquier motivo, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias, profesora Cortés. Cedo en último lugar la palabra a la profesora Ruiz. Hola. Bueno, ya se ha dicho casi todo. Tengo aquí algunas cositas que quería remarcar. Primero, una petición que os haría, ¿vale?, del grado que seáis, da igual, es que difundáis el periodo de prescripción a todos los compañeros, compañeras a través de WhatsApp, por ejemplo. Porque todos los años, todos los años siempre hay alguien que me escribe cuando se ha cerrado el plazo de prescripción diciendo no me he enterado. ¿Qué hago? Pues lo siento, lo sentimos mucho, ¿no? Entonces, se os mandan correos electrónicos, pero sobre todo a la gente que está de Erasmus, no sé qué pasa, que es que no se leen. Entonces, bueno, tampoco podemos obligaros a que leáis el correo electrónico, pero a lo mejor quizás el WhatsApp, si sois buenos compañeros, buenas compañeras, por favor, pasad por los grupos esas fechas de prescripción, porque es del 1 al 15, creo que ha dicho el vicedecano. Si el día 16 de febrero, que alguna vez me ha pasado, a las 12:05 de la noche me decís, ¡ay, se me ha pasado! Es que no sé qué me pasa con el ordenador, no podemos hacer nada, ¿vale? Entonces, muy importante que el plazo lo cumpláis. No lo dejéis para el último día. Es que también pasa, es que se me ha roto el ordenador y estaba hasta el último día, lo he ido dejando y he ido y se me ha roto el ordenador, no he podido hacer la prescripción. ¿Qué puedo hacer? Nada. No podemos hacer nada, ¿vale? Los plazos son los plazos. El currículum, os ha dicho el vicedecano que es Europass, ¿vale? Es el Europass, no es otro, es el Europass. A lo mejor os gustan más otros modelos, da igual, es el Europass. Entonces, ha pasado algún año que yo he dicho en el plazo de subsanación, el currículum no está bien, tiene que ser Europass. No subís el Europass, pues te quedas fuera, no te puedo admitir, ¿vale? Entonces, da igual lo que os guste a vosotros, lo que se pide es el Europass. ¿Vale? Luego vosotros cuando ya seáis graduados y busquéis trabajo ponéis el que queráis, pero para esto se pide el Europass. Luego, ya lo han dicho también las compañeras, el currículum. En las empresas les da igual el expediente que tengáis. Lo que miran es el currículum. Entonces, por favor, si tenéis un currículum donde solamente pone graduado en Relaciones Internacionales, aprovechad el tiempo que tenéis hasta septiembre para hacer cursos, charlas, seminarios, algún curso, yo que sé, de estos online, que son gratuitos, hacer voluntariado, porque si no es muy difícil, es muy difícil encontrar una práctica porque hay millones de personas o cientos de personas, estudiantes buscando prácticas. Entonces, no me puedo creer que hayáis pasado 4 años sin ir a una conferencia, es que no me lo puedo creer y me llegan currículums así. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces, ayudarnos a ayudaros y ayudaros a vosotros mismos, mismas, mostrando que sois curiosas y que hacéis muchas cosas y que tenéis muchos intereses por muchas cosas. Bueno, en todo caso, yo también voy a hacer una reunión en mayo, ¿vale? Siempre la hago en marzo, pero me he dado cuenta de que yo lo que explico en marzo, la gente hace reset y se le olvida todo. Entonces, este año lo voy a hacer en mayo, ¿vale? A las personas que están admitidas, os convocaré a una reunión para explicaros cómo hacer vuestro currículum, cómo mejorarlo, ¿vale? No os preocupéis ahora tanto por el currículum, porque ahora da un poco igual, pero ya de cara a septiembre, el nuevo currículum que subáis a GIPET sí que tiene que estar bien, eso es importante. Entonces, os lo explicaré en esa reunión que vamos a hacer. Luego ha dicho la compañera Rosario que se necesita cierta seriedad a la hora de las prácticas, y esto es verdad. Yo todos los años me preguntáis, estoy admitido en prácticas, estoy haciendo prácticas, pero ¿tengo vacaciones de Navidad? ¿Tengo vacaciones de Semana Santa, las académicas? No, estáis haciendo prácticas, tenéis el mismo horario, los mismos días de trabajo que cualquier persona. ¿Vale? Lo que sí que podéis hacer es, antes de empezar las prácticas, decir, oye, pues es que a vuestro tutor o antes de firmar el anexo, oye, es que yo tenía un viaje previsto, no lo puedo cambiar, pero hombre, no podemos estar en los dos sitios. O estamos en la facultad con las vacaciones académicas o estamos haciendo prácticas junto con el resto de compañeros, de personas que están trabajando en esa entidad. Y finalmente, bueno, simplemente deciros que todas las que estéis admitidas en prácticas, podéis hacer prácticas donde queráis. No es solamente donde proponga la facultad, donde proponga yo. Si vosotros estáis admitidos y queréis hacer prácticas, yo que sé, en una ONG en el Líbano, por ejemplo, ¿no?, que se ha dado el caso, se puede hacer, no hay problema. O sea, no es obligatorio para esas personas admitidas hacer solo las prácticas que
que propongo yo, vamos a decir. Las podéis hacer donde queráis. Si estáis admitidos, quiere decir que vais a hacer prácticas. ¿Dónde? No se sabe, pero que vais a hacer prácticas. Pero eso no significa, ¿vale?, que si alguien tiene un sitio donde hacerlas, no pueda hacerlas ahí. Claro que sí. Y os animo a que busquéis sitios para hacer prácticas que realmente os interesen, ¿vale?, para aseguraros de que lo hacéis donde queréis. Bien, ya está. Gracias. Muchas gracias, profesora Ruiz. Pues si queréis, abrimos un turno por si tenéis alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que nos podéis plantear, bueno, pues a cualquiera de nosotras o nosotros en esta mesa, si queréis alguna más específica de titulación o queréis alguna general. Sí, ahí tenemos una pregunta. La norma es, tú tienes un procedimiento ordinario y un procedimiento más particular que es el de la autopropuesta. Entonces, el ordinario tienes un cupo, en el caso de tuyo son 25 plazas de prácticas y 5 de autopropuesta. Entonces, si tú vas por la vía ordinaria, van a ser 25 estudiantes los que van a ser seleccionados. Y una vez que tú eres seleccionado, tú tienes la seguridad de que vas a hacer prácticas en la entidad que tú veas en JIPE. Es decir, tú vas a tener ahí un sistema de oferta y demanda. Si tú vas por los 5 de autopropuesta, ahí lo bueno que tienes es que probablemente vas a tener menos competencia, probablemente, no siempre, de repente hay años que de repente hay 10 estudiantes que van con autopropuesta, pero es raro, generalmente suelen ser casos excepcionales. Pero claro, tú estás condicionado a tener la entidad. Después, a la hora de matricularte, tú tienes efectivamente que cumplir con lo prometido. Es decir, tú a tu autopropuesta, imagínate, dices, bueno, voy a hacer prácticas en el Instituto de la Mujer y bueno, pues cuando se formalice la matriculación yo voy a poder formalizar el anexo porque ya tengo, de alguna manera, esa práctica asegurada. Entonces, eso yo te animo a hacer la autopropuesta si tú tienes esa entidad. Si no, lo mejor es ir por la vía ordinaria. Yo creo que, un poco al hilo de lo que comentaba la profesora Ruiz ahora, es que si vas por vía ordinaria, imagínate, tú vas por vía ordinaria en ese juego de oferta y demanda de JIPE, que te llega a salir una oportunidad de una entidad que no está ofertando, aunque vayas por vía ordinaria, entonces vamos a poner un supuesto, el Repsol, no sé, por ejemplo, de repente no oferta prácticas y hay una práctica para analista de cuestiones de análisis legales y políticos, de public affairs o algo parecido, ¿no? Y tú dices, vaya, pues Repsol no oferta prácticas en la facultad y yo estoy por la vía ordinaria. ¿Podría llegar a plantearlo? Pues en ese caso ponte en contacto con el responsable de prácticas de la titulación, plantéaselo y por lo general no suele haber problema. ¿De acuerdo? Pero has entrado por la vía ordinaria, ¿de acuerdo? Es decir, no sé si explico, ahí es ese margen de flexibilidad de que tú si vienes con una oferta, aunque vengas por vía ordinaria, podrías llegar a hacer prácticas ahí. Pero, cuidado, siempre que esa entidad no oferte, es decir, si oferta, pues entonces ya entrarás en el juego de oferta y demanda y ya harás la solicitud y aunque tú hayas hablado, tú imagínate que Repsol oferta prácticas y tú has hablado y dices, oye, que es que Repsol me ha dicho, estupendo, solicita a Repsol y luego Repsol, junto al resto de estudiantes, te seleccionará o no, ¿de acuerdo? Y la otra cuestión muy importante es que si tú has sido, imagínate, tú dices, vale, me ha surgido esta oferta, pero yo ya estoy admitido en otra entidad. Es decir, en el Instituto de la Mujer ya me ha admitido, pero resulta que justo el día siguiente Repsol me ha dicho que estás en el Instituto de la Mujer, porque ya ha sido admitido. Es la cuestión de lo que hablábamos del compromiso, ¿de acuerdo? Ahora, eso insisto, vía ordinaria. Autopropuesta, por reincidir en la idea, claro, si tú, imagínate, dices, bueno, yo tengo Repsol, pero luego llega a la hora de formalizar y resulta que se te cae la práctica, la única opción que tienes es volver a buscar otra práctica. Si no, se te tendrá que desmatricular. Es decir, no podrás ir a la vía ordinaria. Porque no sé si queda claro, ¿no? Porque es una vía un tanto más extraordinaria, si quieres, ¿no? ¿Vale? ¿Todo claro ahí? Yo. Pero ellos no se matriculan, ¿eh? Sí. Sí, yo quería yo quería decir algo con respecto a esto, perdón, vicedecano. Es decir, yo sería un poco cauteloso con las autopropuestas. O sea, tenéis que tener la práctica muy segura. O sea, no es que a mí me apetezca hacer la práctica en
Nadie conoce a nadie, no hay convenio, no sé cuántos, porque luego lo que nos puede pasar y lo que está pasando, a mí me ha pasado este año, quiero decir, es que tú estás escribiendo a la entidad, diciendo, llamando por teléfono y dicen, mire, es que no nos interesa. Es decir, que no es una cuestión de deseo, es una cuestión de, igual que me ha pasado este año, de tener una estudiante en la vía ordinaria y de pronto decir, oye, he encontrado una práctica con CECU, con consumidores. Bueno, pues perfecto, no pasa nada, aunque estás en la vía ordinaria, pero tú tienes esa práctica que has conseguido. ¿Qué has hecho? Pues has dejado libre, por ejemplo, a alguien que a lo mejor estaba en lista de espera para que pueda entrar. Es decir, vuelvo a repetir porque a veces se confunde lo de la autopropuesta con lo de a mí me gustaría, ya, y a mí también, pero tiene que haber como una seguridad, ¿vale? Porque si no, es que lo que podéis hacer es quedaros sin prácticas. Solo una cuestión formal. Si la entidad no tiene convenio, se hace convenio. Es decir, lo que los convenios, una cosa es el convenio, otra es el anexo, ¿de acuerdo? El convenio lo lleva servicios jurídicos de la UCM. Generalmente no se tarda mucho, es rápido. Las entidades lo hacen no hay nada extraño. De hecho, bueno, la experiencia es que solo un porcentaje muy pequeño de entidades no han conseguido formalizar los convenios y una vez que está el convenio ya se puede hacer el anexo. Y importante insistir en esa idea de las autopropuestas, que son condicionadas. Es decir, tú te matriculas efectivamente una vez, ¿de acuerdo?, que esa autopropuesta se concreta. Si no, pues lo que os digo, lo único que cabe es que tengáis otra autopropuesta, porque si no, no podríais hacer la práctica, ¿de acuerdo? Sí. Yo desaconsejo totalmente hacer una autopropuesta. Os lo digo de verdad. Me parece que que os crea un estrés, una situación de estrés ahora de búscate en 2 días una entidad y cuando siempre va a haber 10 plazas en la lista de espera, ¿vale? Esas 10 plazas están para el primero que venga con un convenio a lo largo del año. Si en octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, encontréis una entidad donde hacer las prácticas que no tiene convenio y quedan huecos en esa lista de espera, no se han cubierto las 10 plazas de la lista de espera, podéis hacer las prácticas, ¿vale? Pero recuerdo, soy de Relaciones Internacionales, ¿vale? Yo no sé otros grados, pero yo lo gestiono así y es la recomendación que yo os doy a los estudiantes de Relaciones Internacionales. No os agobiéis y no desechad lo de la autopropuesta. Vosotros haced la propuesta normal, esperáis saber si estáis admitidos y si estáis en lista de espera y una vez lo sepáis, oye, a las semanas, al mes, he encontrado un sitio, Sira, ¿quedan plazas? Sí, pues ya está. Yo lo reservo, ¿vale? Pero ahora corre, buscando Cepsa, Repsol, no sé qué, Greenpeace, no. Creo que no, esa ansiedad que se crea, ese estrés, no es necesario, no es necesario para nada. ¿Vale? Y sobre todo porque además luego encima tenéis el problema de que si se echan atrás en esa entidad os quedáis un poco con todo al aire, ¿no? Entonces, bueno, es mi recomendación. Gracias. Yo, en cambio, sí os animo, ¿de acuerdo?, a las autopruebas. Quiero decir, tiene su riesgo, porque claro, el riesgo es eso, que la entidad pues luego no se concrete. Entonces, si no estáis seguras o seguros 100%, entonces no. Pero, hombre, si surge la oportunidad, pues, hombre, es una oportunidad que podéis elegir la entidad que queréis, siempre y cuando, insisto, que no oferte, ¿de acuerdo? Porque si oferta no se puede, pero, bueno, es otra oportunidad también de hacerlo. Lo que pasa que ahí es verdad que el peso recae en vosotras o en vosotros. Hay una pregunta por ahí, Carlos, y luego otra por ahí. Hola, buenos días y muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar precisamente, a raíz de lo que ha comentado el compañero, es en relación a la autopropuesta, sobre todo en el sentido de cuándo se debería tramitar. Es decir, bueno, y gracias a pues los consejos que nos estáis dando, ¿no?, porque es como un mundo nuevo al que empezamos ahora, pero sobre todo eso, como saber si de alguna forma queremos hacer alguna otra propuesta porque tenemos, ya sea que tengamos trabajemos como voluntarias o porque tengamos algún vínculo con esa entidad, ¿cuándo sería firmar ese convenio?
¿no? Como para que vaya todo como al día a la hora de tramitarlo. Eso por una parte. Y la segunda pregunta, no me termina de quedar muy claro en la duración de las prácticas. Es decir, yo he entendido lo de las 25 horas por semana, 5 días, pero ¿cuál sería la duración? Y bueno, no sé si está ligado al convenio o a las prácticas de cada carrera y demás. Gracias. Muchas gracias. Mira, como había otra pregunta, te voy a pedir, así acumulamos, si hay alguna más. Si la práctica la hace. Hola, buenas. Quería preguntar si, por ejemplo, nosotros con alguna entidad a lo largo del curso hablamos con ellos y podemos hacer con ellos las prácticas, pero no hemos sido admitidos por la vía ordinaria, ni en lista de espera ni nada, porque no nos ha dado la nota por expediente y demás, ¿las podemos hacer igualmente en otro periodo? ¿Sería ya extracurriculares o cómo sería? Muy bien, gracias. ¿Alguna consulta más? Una por ahí al fondo, otra por aquí. Bueno, y yo, perdón. que estamos las dos juntas. Sí. Pues Era hacemos las tres y así respondemos y luego si hay más hacemos otra ronda. Gracias. Bueno, muchas gracias también. Y yo quería preguntar que habéis dicho que tenemos que saber si una entidad ya ofrece o no ofrece prácticas en la UCM. ¿Eso lo vemos directamente en GIPE o dónde se ve si una tiene o no tiene? Gracias. Os pido si podéis pasar al fondo y luego ya adelante. Alguien había levantado por ahí, ¿verdad? Muchas gracias también. Que yo quería preguntar por el tema de los créditos, o sea, dependiendo de las prácticas que sean, ¿son más o menos créditos los que se convalidan o cuántas asignaturas o cómo, o sea, un poco cómo va lo de el tema de los créditos? Gracias. Agarramos estas dos, ¿vale? Y por aquí delante y luego había una al fondo y ya respondemos y hacemos, si hace falta, otra ronda. Sí. Yo mi duda a lo mejor un poco excede, pero no me quiero quedar sin preguntarlo. En el caso de que, bueno, yo entiendo que las prácticas extracurriculares son compatibles con las curriculares. O sea, que quería preguntar si las prácticas extracurriculares son compatibles con las curriculares. O sea, si se excluyen, si se pueden hacer las dos, si unas las tienes que hacer en otro periodo de tiempo, no sé. O sea, esa es mi duda. Es que se oye medio mal el micrófono, pero te hemos entendido. Y la última por ahí, y luego si alguien más tiene alguna pregunta más lo hacemos, pero para agrupar y poder responder ahora. Bueno, la hago desde aquí. Bueno, muchas gracias por vuestra información. Quería preguntar sobre el expediente académico, que los trámites, como admitir el expediente académico se hace ahora del 1 al 15, pero todavía no tenemos como todas las actas definitivas. Entonces, no sé si tenemos que entregar el expediente académico que tenemos hasta ahora o esperar a que nos den las notas del primer cuatrimestre, en mi caso de tercero, y luego después enviarlo. Porque no sé si también influye el orden en el que las personas vayan enviando su expediente. Te cedo la palabra, Ángeles, te va a responder a esta última. No influye nada el orden de que vayan subiendo tus compañeros. A todo se barema al final. El currículum tú le puedes subir, el expediente le puedes subir y si no le tienes completo puedes volverlo a subir cuando lo tengas completo y le pones expediente completo y a la misma vez puedes escribir al responsable de la titulación diciéndole que el primer expediente que estás subiendo no está completo, que te faltan las notas de lo que sea y luego volver otra vez a subir el expediente actualizado. Puedes poner expediente actualizado y a la misma vez le comunicas al responsable de la titulación que ha subido el expediente actualizado. ¿Vale? Nada. Voy de atrás hacia adelante. Empiezo por la última hemos empezado. ¿Prácticas curriculares y extracurriculares compatibles o no? Sí y no. Te explico. Son compatibles porque puedes hacer una curricular y después puedes extender las horas de prácticas a mayores, si es que la entidad también lo desea, hasta 900 horas, ¿de acuerdo? Pero ya en categoría extracurricular. Pero aquí hay dos salvedades. Una es que antes van las curriculares, ¿de acuerdo? Y después ya se haría la extensión extracurricular. Y la otra es que debido a la modificación que os he comentado de la Seguridad Social,
para poder extenderlo a extracurricular, la entidad os tiene que dar una ayuda al estudio, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que daros algún tipo de compensación económica, ¿de acuerdo? Eso es importante, eso es una novedad con respecto a lo que se había hecho hasta ahora. Y hay otra posibilidad, que la práctica extracurricular tú la puedes hacer antes de una curricular, pero siempre que haya sido en un curso anterior. Es decir, tú imagínate que ahora en este curso, en el 23-24, haces prácticas extracurriculares. La pregunta es, ¿eso me impediría hacer curriculares el año que viene? No. Siempre y cuando sea del curso 23-24. Ahora, el 24-25 siempre tendría que ir antes la curricular. Hasta agosto 23-24. A partir del 1 de septiembre 24-25. Porque ya es el nuevo curso, ¿de acuerdo? En verdad el curso, aunque las actas se firman en las últimas actas de la convocatoria extraordinaria en julio, pero en verdad el curso académico no empieza hasta el 1 de septiembre, hasta septiembre, ¿de acuerdo? Así que si tienes intención tal, hasta agosto, hasta el último de agosto, ¿vale? ¿Sí? Los créditos. Depende de la titulación. La pregunta la hizo... ¿Quién me hizo la pregunta? Sí, ¿de qué titulación eres, por ejemplo? Vale, pues son... ¿Cuántos créditos? ¿Pero por qué rama? ¿Por qué rama? ¿Relaciones o sociología? Pues... Por ejemplo, si son 18 créditos, como en este caso, eso corresponde a 3 asignaturas optativas, porque cada asignatura optativa son 6, entonces serían 3 optativas, ¿de acuerdo? Esto varía en cada titulación, eso en la guía de prácticas está, y si no al responsable de prácticas de la titulación, escribirle y se lo preguntáis, ¿de acuerdo? Pero en tu caso concreto serían 18 créditos, 3 asignaturas optativas, ¿sí? Después estaba... a ver, me habéis preguntado la pregunta anterior. ¿Responsables? Te lo he apuntado, pero no sé qué era ya. ¿Cuál era la pregunta? Hay una por ahí que no me ha quedado clara, o no me acuerdo. Ah, vale. Ya sé por qué tengo apuntado, perdonad, lo de los responsables. ¿Cómo ver si hay convenio o no con una entidad o si, ya no solo si hay convenio, lo importante es si esa entidad está ofertando o no prácticas en la titulación? Escribid al responsable, porque es quien mejor lo sabe. Porque vosotros no vais a poder ver nada en JIPE. Hasta que no estéis matriculadas o matriculados, no vais a ver ninguna entidad. Entonces, Pero ellos no la ven. Claro, no lo vais a ver. Ellos no ven entidades. Por eso, que no, y luego cuando ya estén matriculados podrán ver cuáles ofertan. Las ofertas, claro, sí, pero... las ofertas, pero no las entidades con convenio. Entonces, lo mejor es que ante la duda escribáis al responsable de prácticas diciendo, mira, tengo intención de hacer prácticas en el Instituto de la Mujer, me gustaría saber si es posible hacerlo. Es más, yo recomiendo que si vais a hacer autopropuesta, imaginaros que lo tenéis pues, muy seguro, que como decía la profesora Otegui, no es un deseo, es una realidad, ¿no? Que habéis hablado porque, bueno, pues porque tenéis un contacto, habéis llamado a una entidad concreta y os dicen, sí, sin problema, nos encantaría hacer prácticas curriculares. Que escribáis al responsable o a la responsable antes y digáis, mira, me interesa mucho esta entidad, en caso de ser admitido a posibilidades, puedo hacer prácticas, pero antes querría saber si esta entidad ya oferta prácticas o no y, además, también, aprovechando para aseguraros al 100%, si esta entidad entraría dentro del plan formativo que se supone para una práctica curricular de esta titulación, ¿de acuerdo? Yo mi recomendación encarecida es que si os pongáis en contacto con el responsable o la responsable para tener tranquilidad, ¿no? Puesto que al final la autopropuesta, lo que os decía, para mí tiene ventajas, que es que vais a tener menos competencia y que vais a tener más certeza de dónde vais a hacer la práctica, pero también tiene su riesgo, que es que tenéis que estar muy seguras de que vais a poder efectivamente hacer la práctica ahí. Después, había otra pregunta sobre las extracurriculares. Sí. Ah, sí, sin problema, sin ningún problema. Ahí, si imagínate, tú ahora te presentas, haces el proceso, te han rechazado y dices, vaya, bueno, pues vas a la página web, pon lo más fácil, en Google, UCM OP, y te va a llevar a la página de la OP. Vas al apartado de estudiantes, de contactos, y o bien les llamas o bien les escribes. Soy una estudiante de tal titulación, tal, que me gustaría hacer prácticas extracurriculares, pues por favor explicarme qué tengo que hacer. Lo que te van a decir seguramente es que te des de alta igualmente en JIPE y ahí te podrás acceder a las ofertas que hay dentro de las extracurriculares, ¿de acuerdo?
Termino y ahora te doy la palabra. Y la última era el tema de, la de los convenios y la autopropuesta también. A ver, como esto es una... no hay problema, es decir, en verdad, si la entidad no tiene convenio, no hay ningún problema. Si tú estás con la certeza de que vas a hacer prácticas en esa entidad y esa entidad no tiene convenio con la UCM, como esto se está haciendo en febrero y las prácticas no las vas a empezar hasta septiembre, pues hay plazo de sobra, ¿no? Mi recomendación, eso sí, es que si ya lo tienes, tramitémoslo cuanto antes para ya tenerlo. Entonces, si tú has sido admitida condicionada, tienes la práctica y tienes todo ya más o menos sobre la mesa, pues ya escríbenos, ya ahí sería ya con la oficina de prácticas, para que la entidad nos dé el nombre de un responsable y un contacto y ya desde la oficina de prácticas ya nos ponemos en comunicación para que hagan todo el convenio. Eso no hay ningún problema, eso no os preocupéis y más con tiempo. Es verdad que jugando con tiempo es mejor, ¿no? Pero incluso si por lo que sea ha iniciado el curso la entidad que teníais y os ha caído y de repente habéis tenido que buscar otra y decís, ay, pero es que queda menos tiempo, bueno, generalmente suelen ser rápidos los convenios de prácticas, ¿de acuerdo? Pero bueno, como todo, cuanto más tiempo mejor, pero no hay problema, eso no es un motivo de preocupación. Y la duración, de nuevo, dependiendo de la titulación y de los créditos que sea la asignatura de prácticas curriculares, tendrá una duración u otra. Por ejemplo, en el caso de aquellas titulaciones, como la que hablábamos antes, ¿no? El doble grado de Relaciones Sociología, rama Relaciones, por ejemplo, o el grado de Ciencia Política, que son 18 créditos, eso equivale a 400 horas de prácticas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en el caso de Gestión Pública, que son 12 créditos, equivale a 265 horas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la titulación, lo más normal es que Ciencia Política, en Antropología son también, ¿verdad? Ciencia Política, Antropología, Sociología, Relaciones Internacionales y algunos dobles grados, lo más común es que sean 18 créditos, 400 horas. Pero Gestión Pública es menos, ¿de acuerdo? Es 12 créditos, 265 horas. Eso igual lo tenéis en la guía y insisto, cualquier duda, responsable de la titulación, mira, tengo dudas de cuántas horas son y cuántos créditos, ¿vale? Y a todo. Claro, es una u otra. Ahí tú, cuando hagas el proceso, pues tendrás que especificar que vas por la rama de Relaciones o la rama de Sociología del doble grado. Pero es una u otra. Ahí sí que tienes que optar. Ahí la recomendación es que aquello que realmente, pues por la línea que quieras ir, ¿no? Si te interesa más Relaciones o te interesa más Sociología, pues hacer la solicitud. Pero claro, de nuevo, no es incompatible hacerlo por las dos, porque tú inicias una solicitud. Y bueno, pues ahí es... Quiero decir, es una opción que tú tienes que meditar y decir, bueno, es igual que lo del procedimiento ordinario o la autopropuesta, ¿no? ¿Qué me interesa más? Pues bueno, ¿me interesa más Relaciones? ¿Me interesa más Sociología? Pues adelante con ella. Juanma. Sí, una cosita. Con respecto a los del doble grado, tenéis que tener en cuenta que si vosotros si elegís hacer las prácticas por Relaciones, eso equivale a 3 optativas de Relaciones. ¿Vale? Y entonces tenéis que hacer el resto de optativas que os queden por Sociología, ¿vale? O al revés, que también es algo que tenéis que pensar, ¿no? ¿Qué asignaturas quiero cursar, que me muero por cursarlas y no las vais a poder cursar de Relaciones, por ejemplo, si las prácticas las elegís por esa rama? Sí, Juanma. Exactamente igual, ¿de acuerdo? O sea, del 1 al 15 y ahí es bajo el mismo procedimiento. O sea, en verdad, pensad eso, ¿no? Que es una cuestión... a ver, ahí luego veis que tenemos consejos distintos, ¿no? Un poco que hay quien incentiva más, menos. Yo sí os incentivo, pero siempre y cuando estéis seguras o seguros de la entidad. Es decir, entonces yo me aseguraría, pues eso, quizá escribiendo al responsable diciendo, mira, tengo esta entidad, quiero saber si encaja, si oferta o no prácticas y por otro lado la entidad asegurándoos que vais a poder hacer prácticas. Si se dan esas condiciones, pues hombre, la autopropuesta te da la seguridad, primero, que probablemente hay menos competencia, entonces es muy probable que ya con esas condiciones vas a poder hacer la práctica, que te aseguras una entidad que tú vas a buscar activamente y en ese sentido es lo bueno. El riesgo es que, claro, si la entidad luego te deja tirado, pues te tocará buscar otra para poder hacer prácticas y si no, no podrás matricularte. ¿Sí? Pero en el supuesto de que yo creo que nos encontraría una mayoría, que es que no tenemos ninguna entidad pensada. Ordinario. Sí.
Exacto, sí, totalmente. Eso sí, sí. Es decir, la recomendación es, si no tenéis seguridad, ordinaria. Y luego ya, si cuando empiece el curso, de repente, o durante estos meses os saliera alguna oportunidad, pues entonces ya, cuando lleguéis a ese juego de oferta y demanda, bueno, vosotros ya traéis vuestra propia oferta, ¿no? Eso sí, es verdad que el procedimiento seguirá el procedimiento ordinario, en el sentido de que esa oferta se subirá a JIPE, la verán más compañeros que podrán aplicar, pero bueno, se supone que la entidad te va a seleccionar a ti, ¿no? Claro. Claro, que ya te lo ha dicho, que entonces eso es muy raro que la entidad de nuevo te dejara tirado, ¿no? Pero la vía extraordinaria, por así decirlo, esta vía de autopropuesta es solo cuando hay certeza. Porque si no, claro, y lo que os decía la profesora Ruiz, puede generar una situación de angustia de decir, pues voy a pensar hacer prácticas en X entidad y resulta que ahora me han dicho que no. Y claro, tienes que andar buscando porque si no, no te vas a poder matricular. Entonces, bueno, eso es un poco la recomendación. Ahora, que encuentras la entidad, que la entidad te lo asegura, que el responsable de prácticas te dice que perfecto, pues hombre, casi te lo estás asegurando, ¿no? El hacer prácticas además donde tú quieres. Entonces, eso es lo bueno, ¿sí? Empezamos por aquí, luego por ahí. ¿Hay alguna más? Sí, pero hay 3, ¿no? Vale, perfecto. Pues empezamos por aquí y luego las 2 de allí. Totalmente. Puedes solicitar, y es más, imagínate, vamos a poner un supuesto, que tú seleccionas 3 de golpe, porque dices, bueno, veo ofertas y me gustan y las 3 te rechazan. Puedes seguir haciendo solicitudes. Quiero decir que no es que tengas 3 balas solo, que luego puedes seguir, de acuerdo, pero solo puedes 3, digamos, al mismo tiempo, que no hace falta ni siquiera que las hagas el mismo día. No es que tú llegas y dices, solicito 3 de golpe. No, tú puedes solicitar hoy una, de repente no te han contestado de esa y en una semana ves otra oferta y solicitas, ¿de acuerdo? Es como que puedes tener un tope de 3. Ahora, lo que sí es importante, que la primera que te responda, que te admita, es adjudicada. Porque tú puedes decir, ya, pero es que resulta que de las 3, la última que he pedido me la ha adjudicado porque ha contestado de un día para otro. Porque, oye, a lo mejor hay entidades que son así, lo hacen rápido o eres candidata única. Pero claro, yo pedí primero otra y no me ha contestado aún. Pero ahí, como ha sido adjudicada, ya está. ¿De acuerdo? Es que no lleva orden. Claro, no tiene un orden, digamos, de preferencia ni nada. Entonces, tú solicitas y las entidades te seleccionan o no. No puedes decir, bueno, esta me gusta más y poner 1, 2, 3, ¿no? Pero puedes hasta 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Nada. En caso que lo suba. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Y si no, respondemos a estas 2. Sí, Juanma. Vale. Vale. Que hay una cuarta. Vale. Vale. Empiezo por la última. Luego, si se me olvida, os vuelvo a preguntar, ¿vale? A ver, es una asignatura de prácticas. No hay convalidación, es una asignatura. Lo que pasa es una asignatura de 18 o de 12 créditos, ¿de acuerdo? Pero es una asignatura. Y, claro, tienes una nota. Esa nota generalmente depende de la titulación, pero generalmente la pone el tutor de prácticas de la entidad y el tutor de prácticas que te han asignado, que es quien vas a llevar el seguimiento de las memorias que has ido haciendo, ¿de acuerdo? Pero eso cuando ya curses la práctica, cuando ya estés matriculadas, te lo van a explicar todo. Quiero decir, no te preocupes porque te lo van a decir, pero claro, vas a tener una nota, un 8, un 9, un 4, un 5, suspenso, sobresaliente, ¿de acuerdo? O sea que, a ver, suspenso, esperemos que no, Sira. Algún suspenso hay. Bueno, alguno ha habido, Pocos, pero alguno ha habido. Pero si entráis con la ilusión y el compromiso que comentábamos antes, no debería haberlo, ¿de acuerdo? Y es una nota como cualquier otra asignatura, ¿de acuerdo? Pero no es convalidación, es nota, ¿vale? Sobre Erasmus y prácticas. Eso lo mejor es que os dirijáis al vicedecano de Relaciones Internacionales, porque prefiero, para no generar, como él y yo ya hemos hablado, para que él os diga exactamente qué posibilidades, porque tenéis, digamos, podéis hacer prácticas
estando de Erasmus, incluso en donde vayáis, pero también hay luego otra posibilidad que es el Erasmus Plus, pero prefiero que os lo cuente él, porque, bueno, pues él de hecho hace unos días creo que dio una charla informativa y también porque, bueno, por centralizar en ese sentido, ¿no? Para que nos demos información. Vamos a ir en la misma línea 100%, pero prefiero que te lo diga él. Pero hay algunas posibilidades, o sea, sí hay, ¿de acuerdo? Pero en la página web de la facultad, entras en la parte de equipo de gobierno, Javier Morales, vicedecano de Relaciones Internacionales, y le escribís, ¿de acuerdo? Os va a contestar, vamos, pronto, además. Javier contesta pronto. Por aquí, lo de JIPE, no hay problema. Es decir, siempre y cuando lo hagas en el plazo, ¿de acuerdo? Hasta el 15, ¿de acuerdo? Pero tú puedes hoy, por ejemplo, meterte y darte de alta y decir, bueno, simplemente porque quiero ver la aplicación y quedarme tranquila o porque ya dejo el expediente y lo dejo ya cargado, pero el currículum quiero pensarlo unos días para cómo puedo hacer un buen currículum en formato Europass, ¿de acuerdo? Sin problema, pero del 1 al 15, por favor. Y la última era... Vocaciones en el verano. Lo del verano. A ver, el verano. La norma es que no. No porque como la facultad cierra, pues claro, es un problema. Si llega a pasar cualquier cosa, solo hay una excepción, una y media. Vamos a decir una y media. Una excepción es que hagáis prácticas en una convocatoria específica que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, que eso va por otra parte, ¿de acuerdo? Y entonces ellos a veces sacan prácticas en verano. Entonces, en ese caso, sí, cuando es el Ministerio, ¿de acuerdo? Y la otra es que sea una oportunidad de una entidad que por su naturaleza probablemente no pueda hacerlo durante el curso, ¿de acuerdo? Y el responsable de la titulación esté de acuerdo porque sea él o ella quien os va a tutorizar, ¿de acuerdo? Es un compromiso que asumirá el responsable de la titulación y, por tanto, como es parte de sus vacaciones también, tendrá que decidir si lo asume o no, ¿de acuerdo? Porque, claro, estamos hablando de meses en agosto de vacación, ¿no? Entonces, eso, la norma general es que no, menos lo del Ministerio, ¿de acuerdo? Sí. También puedes hacerlas en el primero, sin ningún problema. Menos en la titulación que os decía antes de gestión pública y... perdón, ¿cuál era? A ver, que te lo digo bien. Hay una titulación... Eso, doble grado de gestión pública y economía es la única que tienes la obligación de hacerlo en el segundo cuatrimestre. El resto puedes hacerlo a lo largo del primero o del segundo, ¿de acuerdo? 3 meses aproximadamente. Depende luego, a ver, depende cuánto hagas, porque imagínate que te pones 4 horas durante 4 días. Pues claro, va a ser más tiempo, pero si pusieras 5 horas, 5 días, suele ser lo más normal, también te digo, pues 3 meses, ¿de acuerdo? A ver, consejo, si solamente en el segundo cuatrimestre vas a tener prácticas y TFG, pues yo te recomendaría que si es posible, porque la entidad la oferta en segundo cuatrimestre y porque hay opciones, pues hombre, vas a estar más liberada, pero es por una cuestión tuya, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, sí, me comenta Ángeles que la nota, eso sí, siempre formalmente, como es una asignatura formalmente de segundo cuatrimestre, aunque lo podáis hacer en el primero, la nota no os va a aparecer nunca hasta el segundo cuatrimestre. Es decir, que no os asustéis si has hecho prácticas en el primer cuatrimestre y dices, y no tengo la nota de prácticas formal, o sea, la sabrás porque te la habrán comunicado y lo verás, ¿no? Pero es que como es formalmente no te va a aparecer hasta el segundo cuatrimestre, ¿de acuerdo? No os asustéis, pero se puede hacer durante el primer cuatrimestre. Sí. La convocatoria del Ministerio se os matricula antes, si sois seleccionados o seleccionadas, ¿de acuerdo? Sí, pero es que es un proceso muy particular del Ministerio. Entonces, ahí el Ministerio, es decir, nosotros es como que hacemos una preadmisión para ver que cumplís con los requisitos y luego es el Ministerio quien va a seleccionar. Y si estáis seleccionados o seleccionados para verano, se os adelanta la matriculación para que podáis hacer la práctica en verano, sin ningún problema. Lo difundimos. El responsable de prácticas de la titulación, bueno, y desde la oficina de prácticas, difundimos cuando... Sí, siempre, eso sí, claro. Pendiente siempre al correo institucional, claro, porque hay entidades que correo se ponen UCM. en contacto con vosotros a través del correo institucional. Sí, tened cuidado con eso. De nuevo, a veces lo que parece más evidente luego lo pasamos por alto, pero siempre está
pendientes del correo UCM. Porque a lo mejor usáis uno de Gmail y dices, pues no, a mí no me ha llegado nada. Y luego resulta que dices, anda, en la UCM tenía aquí que está abierta el programa, ¿no?, del Ministerio, por ejemplo. Sí, por ahí, que había una consulta. Perdona, se me había olvidado. Depende de la entidad. Eso es una cuestión de la entidad. No están obligadas. Lo general es que no remuneren, lo general, pero hay entidades que consideran que sí. Solamente lo que os decía antes, si estáis haciendo prácticas curriculares, concluyen, y imaginaros, soy un estudiante de Ciencias Políticas, hago mis 400 horas de prácticas y concluyen y la entidad quiere que siga hasta 900 horas, es decir, que haga una ampliación. Como extracurricular, ya, eso sí. Bueno, en ese caso, por la normativa nueva de la Seguridad Social, la entidad ahí, si antes nos ha pagado, a partir de ahora os tiene que pagar algo, una ayuda económica, porque es una parte de la nueva normativa, ¿de acuerdo?, para poder hacer esa ampliación. Pero eso va a depender, en periodo curricular, va a depender de la entidad. Y ya os avanzo que, por lo general, no suelen pagar. Bueno, claro, una cuestión importante, las del Ministerio, igual eso es una convocatoria muy específica que tiene otro procedimiento dentro de que estéis siempre admitidas o admitidos, ¿no? Pero el Ministerio, ya os adelanto, cuando saca la convocatoria tiene servicios centrales, que suele ser en Madrid, y embajadas y consulados, representación en el exterior, ¿no?, que suelen ser embajadas, consulados, bueno, también hay alguna otra entidad, pero sobre todo embajadas y consulados. El Ministerio no paga nada. Iba a decir por no pagar, bueno, la Seguridad Social sí la pagan, pero no pagan nada. Quiero decir que si vais a la Embajada de España en Argentina, en Buenos Aires, no os pagan nada. Nada. Ni ayuda de desplazamiento, ni ayuda de instalación, ni os ayudan a buscar alojamiento, nada, ¿de acuerdo? Entonces, o una de dos, o tenéis un buen fondo económico que habéis ahorrado o tenéis un pariente. De otra manera es difícil, ¿de acuerdo? Porque no pagan nada, absolutamente nada. Es algo que, bueno, es una cuestión del Ministerio y no remuneran. ¿Alguna cuestión más? Igualmente, si tenéis más cuestiones, lo que os decía al principio. Lo primero, entrad en la página web de la facultad, ahí en el apartado de prácticas vais a ver la guía de prácticas y vais a ver toda la información que hemos dicho hoy de manera en una presentación sencilla, o sea que os va a permitir también, bueno, pues si se os olvida algo, verlo. También ahí, en ese documento, vais a ver los responsables de titulación con su correo electrónico, que si sois de X titulación, lo mejor es que les escribáis para cualquier consulta que tengáis, ¿de acuerdo? Y lo más importante, que no se os pase ese plazo del 1 al 15, ¿de acuerdo?, con todas las cuestiones que hemos dicho. Entonces, bueno, os animo. A ver, es un proceso que puede parecer, porque lo planteamos así, que es más complicado, pero en verdad es muy simple. O sea, lo único que tenéis que hacer es formato Europass Curriculum, expediente académico. Lo podéis hacer en una tarde, haciendo bien el currículum, que es lo que más os llevaría. Y ya está, hacer la prescripción, esperar a que os digan si no hay nada que subsanar, pues esperar a partir del 2 de marzo, donde podréis acceder en GIPE, veréis vuestro estado y luego a partir de ahí ya, pues cuando os tengáis que matricular, pues ya podréis ver entidades y ya entraréis en ese juego de oferta y demanda. Generalmente, además, os digo, bueno, generalmente no, en cada titulación luego, quienes estéis admitidas o admitidos, tendréis una reunión con el responsable de prácticas. O sea que tampoco en ese sentido os preocupéis, porque luego cada responsable os dirá, pues bueno, particularidades de la titulación y ahí ya cualquier duda que tengáis os la aclararán, ¿de acuerdo? Esto, sobre todo, este acto es para que tengáis la visión conjunta y sobre todo para el proceso de preadmisión, ¿de acuerdo? Para que no se os pase la fecha y para que sepáis lo que tenéis que subir a la plataforma GIPE. Y cualquier cuestión o consulta, pues nos decís. Así que ánimo, que merece la pena.